Buenos días, compañeros de la especialización de Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia, profesor Luis Alfonso Leal. Mi nombre es Lina del Pilar Ramírez Riaño. El día de hoy pues quiero tratarles, el tema es de la procedencia de la acción de tutela en casos de eutanasia. Pero primero debemos de revisar qué significa la eutanasia. En términos de eutanasia se dice que la Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. La eutanasia se puede realizar por dos acciones: la acción directa, proporcionando una inyección letal al enfermo, o por acción indirecta, no proporcionando el soporte básico para la supervivencia del mismo. Pero la finalidad de ambos casos es la misma: acabar con la vida del enfermo. La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con la intención de evitar sufrimientos. El concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento físico. Concretamente, podemos establecer que existen dos tipos de eutanasia. Por un lado estaría la llamada eutanasia directa, que es aquella que viene a definir el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene enfermedad incurable. En este caso se puede dividir en dos clases: en la activa, que básicamente consigue la muerte del citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales, y la pasiva, que es la que consiste en la consecución de la muerte de aquel mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como el de su alimentación por cualquier vía. Por otro lado, el segundo gran tipo de eutanasia es la llamada indirecta. Bajo dicha terminología se encuentra aquella que lo hace es intentar paliar el dolor y sufrimiento de la persona en cuestión, y para ello se le suministrarán una serie de medicamentos que como consecuencia no intencionada puede producir la muerte de la citada persona. Los médicos son los responsables de ejecutar la eutanasia, por lo general con el apoyo de los familiares del enfermo en cuestión. Hay casos, sin embargo, donde el enfermo se encuentra en condiciones de elegir sobre su propio cuerpo y solicita la aplicación de la eutanasia, que es la práctica, sin embargo, está prohibida en la mayoría de los países. Se dice que ¿cuál es la situación legal de la aplicación de la eutanasia en Colombia? La eutanasia figura en el Código Penal como homicidio por piedad y establece que quien mate a otro por piedad para ponerle fin a un intenso dolor tendrá una pena menor de 6 meses a 3 años. En 1997, una persona demandó este artículo argumentando que como homicidio debería tener la misma pena, es decir, más de 10 años. Ante esto, se consideró que era lógico que esa conducta tuviera una pena menor porque se está actuando dentro del criterio de compasión y solidaridad que nos debemos los seres humanos y que está consagrado en nuestra Constitución. Además, dicha posibilidad está consagrada para los pacientes con una enfermedad terminal que le cause un intenso dolor, lo cual se puede aliviar de otra manera y sea reclamado por petición del propio paciente. Se dice que existen diferentes leyes sobre la eutanasia en cada país. El Comité Selecto de Ética Médica de la Cámara de Lores británica define la eutanasia como una intervención deliberada emprendida con la intención expresa de poner fin a una vida para aliviar el sufrimiento intratable. En los Países Bajos y en Bélgica es entendida como la terminación de la vida por un médico a petición de un paciente. Sin embargo, la ley holandesa no usa el término eutanasia, sino que lo incluye bajo la definición más amplia de suicidio asistido y la finalización de la vida a petición. En Colombia, la Corte Constitucional, en su sentencia C-239 de 1997, manifiesta que el homicidio por piedad es la acción que quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos del otro, y que doctrinadamente se le denomina homicidio pietéstico o eutanásico, por medio de la resolución 1216 del 2015.
se reglamentó la eutanasia aquí en Colombia y se creó el protocolo médico para la aplicación. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la eutanasia? El primero es que debe de ser ciudadano mayor de 12 años. La segunda es que debe de sufrir una enfermedad terminal o una enfermedad incurable debidamente avanzada. La tercera, la solicitud debe ser libre, inequívoca, informada y reiterada. Y la cuarta, únicamente un profesional de la medicina podrá realizar el procedimiento de eutanasia. Bueno, vamos a entrar el tema en contexto. Se dice que si procede la acción de tutela en casos de eutanasia. La respuesta es sí. ¿Por qué? En Colombia la acción de tutela, comenzando que está contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos se encuentren vulnerados o amenazados. Lo anterior quiere decir que la eutanasia se puede tomar como un derecho fundamental innominado, es decir, que no se encuentra de forma explícita en la Constitución, pero teniendo en cuenta los principios y valores de nuestra sociedad, este ha entrado en nuestro sistema. Garantizar otros derechos que no están contemplados en la Constitución también está permitido por el artículo 94 de la misma Constitución, que dice que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellos. Por ende, la jurisprudencia constitucional reconoció el carácter fundamental a la muerte digna al considerarla cerca a la dignidad humana, por el respeto a la autodeterminación de las personas y una concepción de la vida que supera la noción de la misma existencia. Por ende, encontramos que en la sentencia T544 del 2017 manifiesta que los actores o los papás de un menor de 13 años llamado Francisco padece parálisis cerebral severa desde su nacimiento y por su alta complejidad ha propiciado hasta el día de hoy patologías igualmente graves. La historia clínica incluye el diagnóstico de parálisis cerebral infantil espática secundaria e hipoxia neonatal, epilepsia de difícil control, escoliosis severa, displasia de cadera bilateral y reflujo gastroesofágico severo. Asimismo, se precisa que el niño padece retraso mental severo, no se comunica de forma verbal, sino a través de llanto y con gestos faciales. No ríe, no sonríe y experimenta el dolor expresado por el llanto. También los accionantes destacaron que Francisco constantemente desarrolla enfermedades que hacen cada día más difícil su existencia, provocando gran sufrimiento y presenta sofocamiento por falta de oxígeno de día y de noche. Y bajo nuestro sistema de seguridad social, los tratamientos, además de ser tardíos, son ineficaces. Por ende, el sufrimiento que está padeciendo su hijo a la mora del suministro de los servicios e insumos necesarios para tratar la enfermedad, lo padece el 6 de octubre del 2016, solicitan a la EPS mediante petición que se adelantara la valoración prevista en la resolución 1216 del 2015 para hacer efectivo el derecho que tiene Francisco a morir con dignidad. Aunque el documento fue radicado el 6 de octubre del 2016, a la fecha de la imposición del amparo de acción de tutela, que fue el 18 de noviembre del 2016, los demandantes no habían obtenido respuesta. Por lo tanto, ante el silencio de la EPS frente a la petición elevada, los actores formularon acción de tutela para obtener el amparo de la petición y los demás derechos que el juez encuentre vulnerados ante la omisión de la entidad accionada. De dicha sentencia se puede destacar que cuando la misma se encuentra bajo la figura de hecho superado en el pasado, la Corte daba que este hecho procesal daba pie para la improcedencia de una acción de tutela. Por lo tanto,
¿Qué hizo la EPS en su momento? Lo que hizo fue dar respuesta al derecho de petición de manera negativa. Por lo tanto, solicita al juzgado de que no se tenga en cuenta por ser un hecho superado haber dado respuesta a la petición. Por ende, se encuentra vulnerado algunos derechos fundamentales del menor porque pues al ser negada la petición de que se aplicara el procedimiento de la 1216 del 2015, pues la EPS sale manifestando de que que se niega la petición, pero que le van a seguir suministrando los medicamentos, lo cual siempre han venido siendo de manera tarde. Por lo tanto, esta Corte se presenta dos actos, que es el hecho superado y el hecho consumado. El hecho superado se encuentra cuando la acción o omisión del obligado se supere la afectación del derecho fundamental. Y el hecho consumado es la situación que afecta de manera definitiva los derechos de los ciudadanos antes de que el juez se pronunciara sobre la petición del amparo. Por lo tanto, la EPS quiso recalcar el hecho superado y la Corte manifestó que era un hecho consumado teniendo en cuenta de que sí está afectando los derechos fundamentales de menor y por lo tanto ordena que se le aplique el procedimiento adecuado que indica la 1216 del 2015. Por lo tanto, aquí podemos observar de que la acción de tutela sí es procedente para los casos de eutanasia, por lo tanto los pacientes pueden morir dignamente y no esperar a sufrir, a esperar a que la EPS le suministre un medicamento que tal vez llegue o nunca llegue. En vista de eso, la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades de que las personas tenemos derecho a morir dignamente, con dignidad humana. No siendo otro el motivo, muchas gracias, profesor Leal, a mis compañeros por la atención a la presente. Espero que sea su agrado. Muchas gracias.